Para esta receta voy a usar 1 kilo de masas de cerdo, sal al gusto, un sazonador completo, ya viene con todas las especies, pimienta al gusto, pimentón dulce, un pimiento, 4 patatas y aquí he puesto 3 dientecitos de ajo que los he cortado en láminas y también vamos a estar usando 4 cucharaditas de aceite. Vamos a comenzar sazonando la carne y le vamos a poner sal al gusto. Le vamos a poner también la pimienta. El pimentón dulce. El sazonador completo. Y los 3 dientecitos de ajo. Todo esto lo vamos a mezclar para repartir las especias por toda la carne. La vamos a reservar y vamos a pasar a cortar el pimiento y las... Después que lo tengamos limpio, lo cortamos. Y lo vamos a hacer así, de esta forma. Lo reservamos y vamos a cortar las patatas. Y lo vamos a hacer en 4 pedazos. Ya las patatas están limpias porque las voy a cocer con la piel y ya las he lavado previamente. A continuación vamos a poner en la olla unas 4 cucharadas de aceite y vamos a agregar la carne. Y la vamos a sellar para que no pierda su jugo. Cuando la carne se haya dorado, vamos a incorporarle las patatas. Y lo vamos a dorar también por unos 3 o 4 minutos. Y para que las patatas también cojan de este sazón de la carne y las especies. Pasado este tiempo le vamos a incorporar el pimiento. Y le vamos a poner medio vasito de agua. No le vamos a poner más porque ya saben que la carne suelta su jugo. Entonces no queremos que nos quede muy aguado a la hora de terminar la receta. Le vamos a poner la tapa de presión y le vamos a dar unos 10 minutos, máximo 15. Esta carne es muy suavecita. Yo le daré unos 15 minutitos a temperatura media-baja. En cuanto empiece a coger presión, le bajo la temperatura y le damos 15 minutos. Bueno, ya esta receta está lista. Y ahora voy a emplatar para que vean cómo se ve. Bueno, ya está lista la receta. Emplaté una ración en este plato y mirar, queda suavecita la carne. Debajo queda una salsita para mojar las patatas. Tiene un olor riquísimo y ya la probé. Está súper deliciosa. Les invito a hacer esta receta y que me comenten cómo les quedó. Y como siempre les digo, les invito a suscribirse al canal, que comenten, compartan y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.